Saludos fraternos y cordiales, apreciados hermanos, a todos vosotros. Saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Es un grande privilegio nuevamente unirnos para estudiar su santa palabra. Hoy tendremos un tema muy especial basado en el libro de Hebreos, capítulo 7, el verso 25. La palabra de Dios dice así: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén, amén. Con esta meditación de la palabra de Dios, vamos a elevar una oración al trono de la gracia. Nos postramos de rodillas. Oremos. Padre nuestro que habitas en el lugar santísimo del santuario celestial, te damos gracias por este momento tan precioso que nos das para poder estudiar tu santa palabra. Condúcenos, Señor, danos tu Santo Espíritu, que podamos discernir lo que vamos a estudiar, que podamos comprender, que nuestra fe pueda ser fortalecida, que nuestra vida espiritual pueda cada vez más crecer a tu voluntad. Que tu palabra sea la luz que ha de alumbrar el camino para cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesús, amén. Amén, amén. Queridos hermanos, una vez más extendemos una bienvenida a todos vosotros a este espacio de estudios bíblicos de la palabra de Dios. Es para nosotros una alegría de estar nuevamente el día de hoy para compartir un estudio más que es muy importante. Recordemos que estamos ya cumpliendo 180 años del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Cristo, nuestro sumo sacerdote, está oficiando en el lugar santísimo delante del Padre, intercediendo como nuestro abogado. Cuando acudimos a Él arrepentidos con corazón sincero, Jesús nos recibe para poder interceder por cada uno de nosotros delante del Padre y así podamos obtener el perdón de nuestros pecados. Mis hermanos, hoy tenemos un tema muy especial que lleva como título la eficacia de Cristo en el santuario celestial. Tendremos este tema muy importante dirigido por nuestro querido pastor Marcelo Ruiz. Con nosotros, nuestro hermano. Bien, hermanos, tenemos una lectura especial que la Unión ha preparado para compartir con nosotros durante este fin de semana, teniendo en consideración que estamos cumpliendo 180 años de intercesión en el santuario celestial, en el lugar santísimo del santuario celestial, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de qué estamos hablando? A mí me gustaría que podamos entender un poquito esto, un poquito más, pero sí vamos a aprovechar de destacar algunos textos muy importantes. Todos son importantes, pero vamos a destacar algunos que nos van a ayudar en la comprensión del tema. Como ustedes saben, hemos tenido un versículo de introducción. Es un texto muy importante a poder comprender, y es más, debería de estar subrayado en nuestras Biblias, porque este texto habla de la esencia de nuestra salvación. ¿Bien? Y saben, hay otro texto en la lectura que vamos a ver ahora a continuación, pero yo escogí este texto por un motivo. Durante la semana estuve viendo el tema de la lectura del tema del santuario, realmente impresionante, muy interesante. Pero ayer, cuando estábamos iniciando el culto de la recepción del día Santo Sábado, antes de iniciar el culto, el hijito de Luis Carlos quiso leer allí un párrafo de la lección, que allí él mismo eligió. Leyó ese párrafo y dentro de ese párrafo estaba este texto bíblico. Cuando yo escuché ese texto no me dejó tranquilo. Durante toda la noche estuve pensando en él, luego me dormí, me desperté y seguí con ese texto. ¿Por qué?
Porque así el texto dice algo muy importante. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios. ¿Qué es algo perpetuo? Es algo para siempre. Quiere decir que todos los que nos acerquemos a Dios, por medio de Él, podemos alcanzar la salvación para siempre. Pero, siguiendo el versículo, Él allí da como el ingrediente del para siempre. Porque Él dice allí, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Cómo es esto? Si ya nos salvó, ¿por qué vive intercediendo por nosotros? Es justamente porque el Señor nos asegura la salvación, pero a su vez nos asegura la solución a nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Saben cómo entendemos este texto? Además de lo que ya estamos desarrollando, lo que es la justicia imputada y la justicia impartida. La justicia imputada, hermanos, se nos da una sola vez en la vida. Es cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Pero la justicia impartida se nos da todos los días, toda nuestra vida, abundantemente. ¿Cuándo? Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Como no hay justo ni uno, ni en esta iglesia no hay nadie que sea justo, somos todos pecadores, nosotros creemos en la salvación en Jesús. Es una pregunta. Sí. ¿Creemos o no creemos? No, escuché solo un sí, me preocupa eso. ¿Creemos en la salvación en Jesús? Amén. Tienen que decirlo de corazón. Amén. Yo creo en la salvación en Cristo Jesús. Pero somos pecadores. ¿Y saben cuál es el problema del ser humano? Cuando el ser humano ve su naturaleza pecaminosa, ve su condición pecaminosa, se desalienta, se desanima. Y esa salvación perpetua que Jesús aseguró para nosotros puede quedar muy distante. Y es por eso esa segunda parte del texto. Jesús vive intercediendo por nosotros, hermanos. Dios no se cansa de amarnos. Jesús no se cansa de presentar ante su Padre su sacrificio en nuestro favor. Y eso tiene que ser el aliciente continuo para poder crecer en la gracia y en nuestro crecimiento espiritual. Si no fuera por comprender que Cristo vive para interceder por nosotros, en la primera prueba, como estudiamos en la lección de hoy, caeríamos, hermanos. Dejaríamos de seguir a Jesús. Cierta vez, visitando a una persona que se sentía mal por su condición pecaminosa, pero ¿saben qué? Lo bueno es que se sentía mal por su condición pecaminosa. ¿Cómo es bueno esto? Porque una persona que reconoce su condición pecaminosa se siente mal. Una persona que no reconoce su condición pecaminosa es orgullosa, es poco receptiva. Cuando le quieren decir las cosas directamente no quiere ni escuchar. Dos ejemplos voy a poner. Uno fui a visitar y cuando le fui a tratar de dar ánimo y alentarlo, me dijo, no, todo lo que tú me dices yo ya lo sé. Y uno queda ahí como, ¿y ahora qué le digo entonces? No sé cómo animarlo. Ya la persona está en esa condición que pone una barrera en la cual no se lo puede ayudar. Pero cuando llegué a este hermano me dijo así, me siento muy mal. Muy mal me siento por mi condición y ¿sabes qué? He llegado a una conclusión de que soy un hipócrita. Me dijo así. No tengo cara para ir delante de Dios. Ya vergüenza me da pedirle perdón. Y yo lo miré, le dije, hermano, ¿me dejas abrazarte? Dijo, ¿cómo eso? ¿Te puedo abrazar? Sí, me dijo. Yo lo abracé fuerte y le digo, hermano, bienvenido al reino de los cielos. Porque al conocer que eres un pecador, solo te falta entender la misericordia de Dios. Porque ese es el secreto de alcanzar la salvación. Reconocer nuestra condición pecaminosa. Y ahora cuando tú comprendes que eres un pecador empedernido, tú vas a necesitar de un Salvador. Pero siento tanta vergüenza, tanto dolor que ni quiero ir a Él. Pero Él te está esperando de brazos abiertos. Entonces, hermano, tú necesitas comprender que el justo cae 7 veces, pero 7 veces se vuelve a levantar. Somos como esa luz de la aurora
que al principio es opaca, pero cuando se aferra al amor de Dios brilla como el sol al mediodía. Y a mí me gustaría que esto lo puedan grabar en sus corazones, hermanos. Amén. Porque es la esencia de la vida feliz del cristiano. Si fuera que nosotros no comprendemos esto, nuestra vida es muy dura, es muy triste. Yo tengo el corazón roto, hermanos, destrozado mi corazón por las situaciones que me toca vivir como hombre, como familia, destrozado por ver las iglesias sufrir por el peso del pecado, pero soy feliz en Cristo Jesús. ¿Quién no está pasando pruebas esta mañana aquí? Yo creo que todos tienen pruebas. Nuestro hermano comentaba la necesidad de que ese estudio salga bien. Yo lo entiendo, hermano, porque yo soy padre. Esa tristeza, esa congoja. La hermanita aquí de Belictor decía, oren por mi hermana que hace días que se siente mal. Yo lo comprendo, hermano, porque cuando alguien está enfermo, la casa está batida. Yo estoy aquí y mi hija está con fiebre en casa. Entonces, si fuera por eso estaría desesperado, pero yo creo que Dios es poderoso para cuidarla. Y eso me da paz. Y así puedo recorrer a cada uno de ustedes que de seguro está pasando por diferentes dificultades. Pero tienen que confiar en el amor de Dios. Tienen que entender que Jesús intercede todos los días. Vive para interceder por nosotros. Amén. Y en base con este pensamiento, vamos a entrar a la estructura de esta lectura. Miren, allí tenemos el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 24 al 26, que nos habla justamente de esa obra maravillosa de Cristo en el santuario celestial. Porque Cristo no entró en el santuario hecho por mano de hombre, que era solo copia del santuario verdadero, sino que entró en el mismo cielo, donde ahora se presenta por nosotros ante Dios. Tampoco entró para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, a Cristo le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde la creación del mundo. Pero ahora, al final de los siglos, se presentó una sola vez para siempre para quitar el pecado por medio del sacrificio de sí mismo. Entonces, ¿a qué está refiriéndose aquí el texto bíblico? Muchas personas no llegan a lograr entender, muchas personas no logran entender, no llegan a comprender en cabalidad cuál es la obra de Jesucristo como intercesor. Yo me recuerdo un día, mi mamá siempre de pequeño me decía, Jesús murió en tu lugar, Jesús murió por ti, ¿verdad? Siempre me decía eso, Jesús murió por ti, Jesús murió por ti. Y yo crecí con ese pensamiento, Jesús murió por mí, pero un día le dije, mamá, ¿por qué Jesús murió por mí? Y ahí mi mamá quedó, no sabía qué contestar. Entonces ella me dijo, vamos a preguntarle al cura, ¿verdad? Y me llevó a la iglesia y me acuerdo que entré en una clase que se llamaba catequesis, ¿no? Entonces allí trataron de explicar la figura de por qué Cristo murió por mí. Y creo que a veces tenemos, gracias a Dios que hoy tengo la luz de la palabra de Dios para poder comprender esto, ¿no? No fue gracias al catequesis. Pero yo creo que muchas veces nosotros estamos en esa misma visión. No, Cristo murió por mí. Sí, pero ¿por qué? ¿Cuál es la misión de Cristo al haber muerto por ti? Algunas personas, yo la vez pasada hablando con otra persona, le decía, ¿tú sabes qué está haciendo Cristo hoy en el cielo? ¿Cómo lo voy a saber? Él es Dios, dijo. ¿Cómo lo voy a saber? Pero yo sí sé, le dije, te puedo contar. ¿Cómo tú vas a saber? Vamos a leer el libro de Hebreos. Y allí le leí en Hebreos, le digo, mira, eso es lo que está haciendo Jesús. Está allí en el santuario celestial, está intercediendo por nosotros, está haciendo una obra de expiación. Y este joven, me acuerdo que quedó impactado, dijo, ¿cómo que hay un santuario en el cielo? ¿Cómo que Cristo es un sumo sacerdote? ¿Cómo es eso del lugar santísimo? Y ahí llegué a una conclusión. La base del aprendizaje de la salvación gira en torno al santuario. Si nosotros no comprendemos el servicio del santuario, su simbolismo, nosotros no llegamos a comprender la obra de Cristo allí en el santuario celestial.
Y cuando nosotros nos acercamos a esta fecha de 22 de octubre, donde se cumple un aniversario más, de repente como que se nos prende la lámpara y queremos estudiar toda la temática, ¿verdad? Y a veces un fin de semana, y eso no alcanza, hermanos. Nos tendría que tener esa llama encendida sobre el santuario todo el año, no solamente cuando llega el mes de octubre. ¿Bien? Pero ahora, claro, tenemos la oportunidad, porque Dios siempre nos da oportunidades de poder entender un poquito más. Yo tenía aquí un texto que quería compartir con ustedes. Que nos habla de la importancia de entender estos tiempos. Nos dice en el matinal Cada Día con Dios, en el 9 de noviembre, debemos recordar siempre el hecho de que el tiempo es corto. La iniquidad abunda por todas partes. Los justos son como las luces en el mundo. Por medio de ellos la gloria de Dios debe manifestarse a este. Recuerden siempre los solemnes acontecimientos del futuro, el gran juicio investigador y la venida de Cristo. Ustedes y sus hijos deben prepararse para ese día. ¿Cuándo deben prepararse? Ahora. Ya deben de venir preparándose, hermanos. Pero si no lo han hecho, hoy es el día de empezar a prepararnos para los acontecimientos finales y para la venida de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo lo vamos a hacer? Comprendiendo qué Cristo está haciendo en el santuario celestial. Y en verdad, cuando nosotros vamos allí a pensar qué Cristo está haciendo en el santuario celestial, para poder entender tenemos que simplemente primero mirar el santuario terrenal. Voy a hacer una breve inducción del santuario terrenal. Y era algo complejo, hermano, nosotros tenemos muchas facilidades hoy. Yo el otro día analizaba esto, dos cosas. El tiempo para mí es muy corto, ¿saben? A mí el tiempo se me pasa, yo estoy haciendo cosas y corro con el tiempo, es terrible, me estresa, eso no era antes así. Pero ahora pareciera que el tiempo nunca me alcanza, siempre estoy corriendo con el tiempo, con las cosas que hay que hacer. Entonces el tiempo es corto. ¿Saben? Nosotros vivimos en un periodo laodicense donde somos caracterizados por ser tibios. Pero en verdad nosotros hoy para la salvación tenemos muchas facilidades, hermanos. Porque si nosotros pecamos, que de hecho lo hacemos, vamos ante la presencia de Dios de rodillas, oramos, pedimos perdón y nuestro pecado es perdonado. ¿Amén? ¿Creemos en eso? Amén. Es súper sencillo, es práctico. Pero antiguamente, ¿cómo era en el sistema de sacrificios en el santuario el tema de perdón de pecados? Allí en el santuario se calcula que en ese tiempo había aproximadamente más de 1 millón de personas que eran judíos, entre niños y mujeres y hombres, y estaba el santuario que Dios había puesto allí en medio de ellos, donde el mismo Señor había ordenado que toda persona que pecare debería de tomar un cordero sin defecto, llevarlo al santuario, poner su mano sobre el cordero, confesar su pecado, quitarle la vida al cordero, y el sacerdote tenía que tomar la sangre y por medio de la sangre transmitir el pecado dentro del santuario, y de esa manera esa persona era perdonada. ¿Les parece que había trabajo que hacer o no? ¿Era más difícil que ahora o no? De hecho lo era, pero no era solamente difícil, sino que además era humillante, hermanos. Muy humillante. Nosotros por la justicia de Cristo hoy día estamos a otro nivel. Pero en el tiempo del pueblo de Israel, usted imagínense esto, nosotros somos muy buenos para enjuiciar. Somos súper fácil para emitir juicios sobre otro. Mira el hermano lo que hace, este hermanito va mal. No tenemos de repente la cara para ir a decirle al hermano su error y ayudarlo a cambiar, pero sí tenemos la cara de criticar. Eso no es. Hermanos, es así. Somos buenos para criticar. De repente es lo que primero se nos sale de la lengua. Pero en el tiempo de Israel estaba el santuario allí en el centro de la población, toda la población en derredor. Entonces si uno pecaba tenía que venir con el corderito. No había teletransportaciones, tenía que venir con el corderito caminando hacia el santuario. Entonces de repente pasaba por el frente de las casas y la gente que lo miraba decía, ¿qué hiciste hoy que estás llevando un cordero al santuario?
¿Qué pecado te habrás mandado por ahí, no? Pero eso no es nada. ¿Qué pasa si pasaba con una vaca alazana? ¡Qué tremendo pecado que hizo este hombre! ¿No? Porque está llevando una vaca alazana. ¿Qué habrá hecho? Y ya se comenta en todo el barrio. Entonces, hermanos, el acto de perdón de pecados antiguamente era mucho más complejo que ahora. Tenemos la facilidad y sin embargo la facilidad descuidamos, hermanos, el estar a cuentas con Dios. Yo pensaba esto, el pueblo de Israel en el tiempo del santuario terrenal era más santo. ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso que sí. Tenían mucho cuidado de pecar. Imagínense si 1 millón de personas diariamente iba al santuario. No daba abasto el santuario para el servicio sacerdotal. Entonces yo creo que ellos, por causa del testimonio público, por causa del temor a Dios y muchas otras cosas más, ingredientes que se suman al proceso de la santidad del pueblo en ese tiempo, pecaba menos. Pero nosotros hoy, como es fácil, pecamos más. Y hermanos, en esa facilidad tenemos que tener mucho cuidado, porque miren, llegaba el día de la expiación en el santuario terrenal. Y el día de la expiación era un día de ayuno para el pueblo de Israel. Y era un día solemne en el que se iba a hacer la limpieza del santuario. O sea, todos los pecados acumulados del año iban a ser quitados del santuario y puesto, estoy resumiendo, pero yo creo que la tarde vamos a poder desarrollar más doctrinalmente este punto. Todos los pecados acumulados en el santuario simbólicamente iban a ser colocados sobre un animalito para Azazel y desterrado al desierto, y allí se limpiaba el registro de pecados. Y el pueblo estaba atento a esa ceremonia tan especial. Pero ¿qué pasaba si uno del pueblo no había confesado su pecado? Era terrible eso, hermanos. Porque si uno del pueblo no había confesado su pecado, era cortado del pueblo. El sumo sacerdote corría riesgo de muerte. Entraba con un lazo, ¿no? Por causa de eso, qué temor, ¿no? Del hombre, tenía que tener mucha fe. Porque el sumo sacerdote entraba con un lazo al lugar santísimo atado. Porque si alguien del pueblo hubiese pecado por culpa de ese pecador, el sumo sacerdote moría ante la presencia de Dios. Pero quiero que entendamos esto. Había una gran preocupación para el día de la expiación en Israel. Una preocupación tan grande que para que ellos puedan tener más claridad y más entendimiento, Dios prohibió para ese día el consumo de la carne. Y dijo que es un pecado que no sería perdonado. El pueblo estaba en ayuno y en oración. Y ellos así observando y escuchando el sumo sacerdote dentro del santuario, esperando que salga, que coloque los pecados sobre Azazel y que extendiendo sus manos bendijere al pueblo. Y cuando sus manos se extendían para bendecir al pueblo, habría gran regocijo porque sus pecados habían sido desterrados del santuario. Entonces, hermanos, miren, ese era el santuario terrenal. La obra de intercesión de ese sacerdote en el santuario era crucial. Él estaba delante del pueblo. Dice la Biblia, me seréis como dioses. Representaban a Dios delante del pueblo. Ellos tenían una gran labor. Ellos eran los que estaban allí para ejercer juicio a través de la sangre de la víctima y de la justicia de Dios que aceptaba la muerte por causa del pecado. ¿Por qué la muerte? Y aquí vamos a volver a por qué tuvo que morir Cristo. Porque la paga del pecado, que dice Romanos, es la muerte. Porque en el libro de Génesis el Señor dijo, el día que pecares ciertamente morirás. Entonces, si uno pecaba, tiene que morir, porque eso demanda la ley. Hermanos, qué rato que estaríamos muertos, ¿verdad? Pero cuando pecaban allí en Israel, para no morir ellos, ahora moría su sustituto, que era un corderito, sin defecto, sin mancha. Ese animal inocente cargaba con el pecado que me acusaba de muerte, y ahora esa acusación de muerte venía sobre el cordero, y el cordero debía de morir en mi lugar. Y ese cordero representaba a Jesús. Entonces, cuando decimos, ¿por qué Cristo murió? Porque es mi sustituto. Gracias a su muerte yo estoy vivo. Amén. Amén. Y ahora en el santuario celestial, Él ya murió, pero en el santuario, como dice este versículo, en el santuario celestial, Él está
presentándose ante Dios, presentando su sangre en favor de nuestros pecados. Cuando dice, Marcelo tiene que morir porque pecó, Jesús dice, mi sangre, Padre, mi sacrificio. Yo intercedo por él. Yo entrego mi vida por Marcelo. Eso es maravilloso, hermanos. Y eso Jesús únicamente lo puede hacer si nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Y si seguimos su servicio en el santuario. ¿Qué pasaba si un israelita andaba por ahí, no sé, jugando a la pelota y se olvidó que era el día de la expiación? Era cortado de su pueblo, quiere decir que era expulsado, era dejado fuera del juicio. En otras palabras, el simbolismo es que estaba perdido. Y si nosotros no nos preocupamos por la obra de Cristo en el santuario, no le seguimos en el santuario, cualquier distracción nos puede llevar a la perdición. Podemos ser cortados en el juicio y estar perdidos. Dice Hebreos 8, 1 y 2. Lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que el Señor levantó y no el hombre. Entonces el santuario celestial, donde se encuentra el Señor Jesucristo, Él allí está justamente intercediendo en favor de nosotros, ya no llevando un cordero y matando el cordero, ni llevando la sangre dentro del santuario, ya no, Cristo acepta nuestro arrepentimiento simplemente. Confesando nuestros pecados, Él acepta nuestro arrepentimiento y nos perdona. Hebreos 4, 14 y 15. Por tanto, siendo que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de simpatizar con nuestras debilidades. Él sabe que somos pecadores, no necesitamos contarle que somos pecadores pecadores. Tenemos que confesar nuestros pecados, que es diferente. Sino lo contrario, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero es sin pecado. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores, exaltado por encima de los cielos. Ese es nuestro Señor Jesús. Ese es nuestro Salvador. Y Él quiere que día a día nosotros sigamos su obra, confiemos en Él y Él va a interceder por nosotros. Vamos a concluir, vamos a leer un mensaje más. Dice, la infinita suficiencia de Cristo queda demostrada por el hecho de que llevó los pecados de todo el mundo. Ocupa el doble puesto de oferente y de ofrenda, de sacerdote y de víctima. Cristo adquirió el mundo al pagar el rescate por él. Al tomar la naturaleza humana, fue no solo la ofrenda, sino también el oferente. Revistió su divinidad de humanidad y voluntariamente tomó sobre sí la naturaleza humana, con lo que hizo posible que se ofreciera a sí mismo como rescate. Que el Señor nos bendiga y bendiga su palabra y bendiga esta maravillosa obra que Jesús está haciendo por nosotros en el santuario celestial. Amén. Amén.